Continuamos conversando con el doctor Luis Angarita y también sigue la invitación para que ustedes participen con nosotros en nuestras cuentas en redes sociales. Bien, le preguntaba sobre algunas de las propuestas que también han puesto sobre la mesa algunos dirigentes políticos en algunos mítines, pues han mencionado que se barajan propuestas y una de ellas sería poblar esta zona del Esequibo. ¿Qué piensa usted sobre esta propuesta? No han dicho, pues no lo han afirmado, solo que están como esas opciones sobre la mesa. No, yo creo que aquí puede haber espacio a la creatividad, pero con mucha responsabilidad. Eh, digamos, nosotros abrazamos el Acuerdo de Ginebra que trata de mantener un status quo para evitar que una parte u otra abuse de su posición y realice desarrollos, asentamientos o lo que puede estar sucediendo e interpretándose que es que Guyana está dando concesiones en zonas donde no le corresponde. Por supuesto, aquí entramos en un terreno que es el área de la economía internacional y es que el mercado energético mundial de alguna manera turbulento y sobre todo con las últimas acciones está ávido de nuevas exploraciones, de nuevos oferentes. Hace 3, 4 años Guyana se pintaba como el país potencia en desarrollo de energías y de petróleo, pero resulta que esta influencia que puede llegar a tener empresas pueden de alguna manera condicionar lo que históricamente ha sido los arreglos territoriales que deben ser entre estados. Y eso es una de las principales alertas que se hace de las academias. Muy probablemente la Escuela de Estudios Internacionales hagan pronunciamientos técnicos en defensa de la posición venezolana, que acompañe ya el pronunciamiento del Consejo Universitario, que dé cuenta de, primero, la importancia de defender el territorio y segundo, la importancia de poner a la luz cuáles son los intereses y argumentos que están hoy en día, porque lo que se debate hoy de derecho internacional puede parecerse a lo que se debatía hace 60, 70 años vinculados con el Acuerdo de Ginebra o de lo que se debatía hace más de 100 años con el laudo arbitral de París. Creo que la reivindicación de lo estatal, de las negociaciones estatales en lo que es la delimitación de zonas limítrofes, de lo que es la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, tiene que ver con estados, no con empresas multinacionales, y esto puede sesgar de alguna manera la decisión, que puede ser una alerta no solo para Venezuela y Guyana, sino que incluso para todas las futuras delimitaciones donde algún interés económico pueda inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Bueno, y sobre esto, ¿qué puede hacer Venezuela? Porque hemos visto que en los últimos días, ¿qué pasa si sigue Guyana escalando no sé, en acciones? Pues ya el gobierno de Venezuela el día de ayer llamaba a desmilitarizar la zona, tienen la zona militarizada, los trabajos de Exxon allí, pues, ¿qué pasa si esto sigue avanzando? ¿Qué otras opciones tiene Venezuela? Porque ya hemos visto en reiteradas ocasiones, se ha llamado a la diplomacia, a sentarse en una mesa de diálogo, de negociación, a respetar el Acuerdo de Ginebra, pero esto no ocurre, ¿no?, por parte de Guyana. No, por eso creo que la invitación es convocar medidas de salvaguardia territorial, y esto se hace tanto a Naciones Unidas, probablemente sea incluso materia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y por supuesto prepararse en los contraargumentos en la Corte Internacional de Justicia. Ahora, los aliados de Venezuela en este caso, muchas veces en las redes sociales preguntan, ¿pero qué pasa? ¿Por qué el gobierno no militariza la zona? ¿Por qué no despliegan los aliados incluso? ¿No? Son parte de las interrogantes que nos realizan a través de las redes sociales. No, yo creo que la recomendación, por lo menos desde la academia, desde la universidad, nunca será una defensa violenta. Más bien apelamos a la solución pacífica de la controversia. Que en este caso, creo que la principal amenaza es que se están inmiscuyendo intereses económicos y quizás toma a Venezuela en el peor de los momentos. Sobre todo porque está inmiscuida en una crisis económica, en donde tiene problemas sociales en cuanto a su sociedad política, y que le cuesta convocar a esta unidad nacional para la defensa de algo tan importante como es la integridad territorial. Bien, vamos a leer otra de las preguntas que nos realizan a través de nuestras cuentas en redes sociales antes de irnos a la pausa, porque hay varias ya. El doctor Alejandro Galúe le dice lo siguiente:
Doctor Angarita, el gobierno venezolano ha debido iniciar una acción judicial de nulidad del laudo arbitral de 1899 al tener noticias de lo viciado del mismo a través de la confesión post-mortem. ¿Cuál es su opinión al respecto? De Severo Malek, decía. Bueno, eso es de las principales argumentaciones que dan pie a el Acuerdo de Ginebra. En efecto, este testamento que habla sobre las presiones indebidas que hubo a los árbitros y que es la base de la irritud y la nulidad que Venezuela reclama, es lo que se reconoce al final en el Acuerdo de Ginebra. Bien, acá tenemos otro comentario, nos lo realiza desde el Cafetal el abogado Darío Lozada. Le dice lo siguiente, ya va, que aquí en la internet se nos colgó, ajá. Buenas tardes, ¿no le parece al invitado que el sentido de un referendo sobre el Esequibo sería positivo? Porque de esta manera, en caso de que todos votáramos, manifestaríamos que sí amamos a nuestro país, apegados al gran pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar. No, yo creo que puede ser contraproducente porque de alguna manera le puede generar bases de legitimidad a una posición contraria. En un supuesto negado, ponerle que el 10% de la población no esté de acuerdo con eso, entonces eso puede ser dar pie un argumento en contra de la posición venezolana. Vuelvo y repito, creo que hay materias que no se someten a consideración del pueblo, como lo es la soberanía territorial. Claro, no está en discusión que esa zona pertenece a Venezuela. Lo que también quieren discutir es esas formas, como les comentaba, las formas, pero tampoco sería lo idóneo quizá que sea la población quien tome este tipo de acciones cuando estamos hablando de conflictos internacionales, del derecho internacional. Son temas bastante delicados y además es un diferendo que tiene muchos años en disputa, un diferendo histórico. Sí, por eso creo que la recomendación del Consejo Universitario es desistir a este referéndum y buscar estrategias que sean eficientes para la defensa del territorio. Usted mencionaba un tema importante, el contexto geopolítico en que se dan estas acciones, el mundo afectado luego de la pandemia, del conflicto entre Rusia y Ucrania, las sanciones hacia Rusia, pues también se le voltean al parecer a Estados Unidos. Estados Unidos también incluso hizo un comentario a través de las redes sociales, uno de sus representantes, a favor de Guyana. Es decir, el tema también, pues hay otros factores allí también opinando, el secretario de la OEA, Luis Almagro, pues también opinando sobre las acciones de Guyana. Y como comentábamos, ¿no? El contexto en el que esto ocurre, mientras que el gobierno de Venezuela todavía no ha logrado negociar con Estados Unidos el alivio de las sanciones a este país, porque Venezuela el año pasado pues empezó a estar como uno de esos países estratégicos, tanto para el suministro en Europa como para Estados Unidos. Luego de Estados Unidos sancionar a Rusia o países como Irán, pues Venezuela está ubicado en un lugar geoestratégico importante y podría ser un país de suministrar a Estados Unidos petróleo. Sí, pero están las sanciones, siguen las sanciones. Sí, y una vez más, irse por ese camino implicaría de alguna manera legitimar el argumento económico y que intereses económicos sean los que definan la controversia. Claro. Cuando los principios de derecho internacional para reconocimiento de territorio, para delimitaciones de áreas territoriales marinas y submarinas, está claro en las convenciones de Ginebra. Nuestro interés debe ser llevar esta discusión al terreno del derecho internacional y de la política internacional, alejarlo de los intereses económicos que pueden influir la balanza en algún momento, y nuestra alerta debe ser que si esto llegase a suceder en Venezuela puede incluso condicionar por intereses económicos, por ejemplo, diferendos limítrofes en el mar Asiático o en el Océano Pacífico, cosa que puede generar de alguna manera precedentes importantes a lo que es el derecho internacional y la delimitación. Importante los que nos comenta, tenemos que ir a una pausa, al regreso seguiremos abordando este y otros temas del interés geopolítico. Ya volvemos.